No es favor. Es mi derecho. Es mi derecho. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, donde tu voz y tus derechos no se venden ni se negocian. Defiende tu tierra con fuerza y pasión, que la dignidad sea tu fiel canción. Muchos saludos a quienes están en sintonía de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio en donde analizamos nuestros derechos, aquellos que han sido conquistados por los pueblos, pero también aquellos derechos que no nos han sido garantizados. En esta ocasión les acompañamos Mónica López y Maribel Vázquez. Hola Mónica, hola amigas y amigos que ya se acompañan de este programa No es un favor, es un derecho. Hoy platicaremos sobre el artículo 2 de nuestra Constitución mexicana, pero primero partamos de qué es la Constitución, pues este documento es una ley suprema en nuestro país. En ella se establecen los principios fundamentales que deberían regir la vida política, social y económica de nuestro país. Nuestra Constitución fue creada el 5 de febrero de 1917 y desde ese entonces ha tenido múltiples cambios para responder a las nuevas realidades. Pero ¿qué papel han jugado los pueblos indígenas dentro de nuestra Constitución? Hugo Aguilar nos habla sobre cómo es que los pueblos indígenas no fueron tomados en la historia de esta Constitución. Vamos a escuchar. Era inimaginable que su servidor, como indígena, como gente del pueblo, que estuviera hoy en día hablándoles en el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde la llegada de los españoles, se dijo en aquella época que los indios no teníamos alma y por lo tanto no teníamos condición jurídica, y sobre esa misma base se nos quitó tierras, se nos quitaron aguas, abusaron de nuestras hermanas, mataron a nuestros hermanos. En la Constitución del 24, a pesar de que nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos participaron en la guerra de independencia, no fuimos incluidos en aquella Constitución. Tampoco en el 57. Por el contrario, se hicieron normas que ponían en riesgo nuestras tierras comunales. Tampoco fuimos incluidos en la Constitución del 17. Y hago esta breve remembranza solo para que todos tengamos presente la enorme trascendencia que tuvo la reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas, publicado el 30 de septiembre de 2024, que reconoce a nuestras comunidades y pueblos como sujetos de derecho público. Hoy sabemos que los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos en el artículo 2 constitucional, pero este artículo ha tenido modificaciones que han permitido obtener este logro. La primera modificación fue en el año 2001, que incorporó el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y su derecho a la libre determinación, autonomía y a preservar sus culturas e identidades. La siguiente modificación al artículo 2 fue en el año 2024, donde hubo una ampliación al reconocimiento al incluir a las comunidades afromexicanas y al establecer que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas son sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Pero ¿realmente esto qué significa? Para el gobierno, esta última modificación significa que los pueblos indígenas ya no son vistos como sujetos de interés, sino que ahora tienen la capacidad legal de actuar ante el Estado, ejercer sus propios derechos y obligaciones y manejar recursos propios. Esta distinción les permite fortalecer su libre determinación, sus formas de organización y acceder directamente a recursos y financiamiento. Un ejemplo de esto ha sido el programa del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, mejor conocido como el FAIS. Para la sociedad civil, más allá de reconocer los esfuerzos por visibilizar y darle protagonismo a los pueblos indígenas, creemos que esta modificación al artículo 2 no es suficiente, ya que no les otorga el control pleno sobre sus tierras y sus recursos naturales. El agua, los minerales, el petróleo o el bosque siguen estando bajo el dominio de la nación
y ahí se encuentra una de las principales tensiones. ¿Cómo garantizar que este reconocimiento constitucional se traduzca en una verdadera autonomía cuando los grandes proyectos extractivos y de infraestructura se siguen imponiendo sobre los territorios de los pueblos indígenas? Sobre esto tenemos la palabra de Pedro Uc, quien nos habla de cómo es que los pueblos mayas están en contra del Tren Maya. Sí, efectivamente, para nosotros este proyecto es muy extraño. A nosotros nos pareció un disparate el hecho de que el gobierno, sin preguntarnos, sin consultarnos, sin llegar a buscar alguna palabra nuestra, haya decidido construir un tren que ninguna comunidad ha solicitado, porque no es lo que necesitamos. Entonces, el tema de que se le ponga un tren además maya, pues la verdad es que no solo nos sorprende, nos incomoda, nos molesta y para nosotros es una burla, toda vez que los beneficios de este tren pues están siendo aprovechados por gente de diferentes partes de la ciudad y del país, y sobre todo las empresas de siempre que han venido a diferentes partes del país a sacar dinero, y en este caso en la península de Yucatán a sacar dinero con este proyecto. Nosotros queremos dejarles un mensaje, decirles que los pueblos mayas de la península de Yucatán no estamos de acuerdo con el mal llamado Tren Maya. Vamos a resistir hasta el día de hoy, hasta el momento que sea necesario de nuestra vida. Vamos a resistir frente a este megaproyecto que tiene por objetivo pues acabar con nuestra cultura. Entonces es una mentira lo que está diciendo cuando se refiere a que los mayas queremos ese tren. Eso es una mentira. Los mayas no queremos ese tren y nosotros pensamos que este tren es un peligro para nuestra vida. México está viviendo cambios importantes en materia de derechos de los pueblos indígenas. La integración de un nuevo poder judicial y la llegada de Hugo Aguilar, indígena mixteco, a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un hecho que simbólicamente tiene mucha fuerza. Los pueblos indígenas tienen hoy una representación en la máxima institución encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución de nuestro país. Sin embargo, el símbolo no basta. Lo más importante será ver qué tanto el nuevo presidente de la Suprema Corte sí responderá a las necesidades que enfrentan las comunidades indígenas, o será la obediencia e inclinación política hacia el gobierno de la Cuarta Transformación. Además, reconocer a los pueblos como sujetos de derecho implica mucho más que un nombramiento. Debería traducirse en tribunales que garanticen consultas libres, previas e informadas antes de cualquier proyecto que afecte a los territorios, o garantizar la protección de lenguas, medicina tradicional, cultura, respeto a las decisiones de autogobierno y de justicia comunitaria, entre otras. El maestro Roberto Alonso, de la Universidad Iberoamericana de Puebla, nos habla de cómo es el impacto de las reformas constitucionales en la vida de las comunidades. Este conjunto de reformas conocidas bajo el mote de Plan C, estas reformas que todavía alcanzó a presentar el presidente López Obrador, pero que en realidad están avanzando en este nuevo sexenio, pues son preocupantes, impactan negativamente en los derechos de las personas. Hay también algunos avances, como es el caso de pueblos y comunidades indígenas, pero que en ningún sentido están a la par ni en sentido proporcional de los retrocesos que hemos podido documentar. Lo que nos parece que toca pues es asumir un compromiso mayor con el seguimiento, la evaluación y la vigilancia de la actuación de las instituciones públicas para evitar que esta capacidad, no estamos hablando ya de un poder represivo que esté actuando en contra de las personas, sino la habilitación que se le está dando a esta nueva institucionalidad, pues no cruce los límites que podrían llevarnos pues a escenarios de mayor preocupación. El sistema de justicia en los pueblos originarios está basado en la autoorganización y la aplicación de sus propias normas y procedimientos de acuerdo a la cosmovisión y principios colectivos.
¿Hasta qué punto puede coexistir junto al sistema jurídico que establece la nación? ¿De qué manera o hasta qué punto realmente se podrá visibilizar los cambios que beneficien a los pueblos originarios? Los desafíos para lograr que realmente se implemente y se respete el acceso a la justicia indígena, incluyendo la necesidad de capacitar a los funcionarios estatales y crear una justicia verdaderamente multicultural, aún persisten, y casi siempre es a partir de las exigencias de las comunidades que pueden obtener esos logros. Nuevamente compartimos la palabra del ministro Hugo Aguilar, indígena mixteco, quien nos habla sobre el sistema de justicia accesible para los pueblos indígenas. La elección popular ha traído consigo no solo un cambio en la integración del Poder Judicial, sino un renovado pacto de confianza entre el Poder Judicial y el pueblo mexicano. Así se debe entender por el contexto en el que surge y los motivos que lo animaron. Se trata de pasar de una justicia de puertas cerradas, elitista, lenta y excluyente, a una de puertas abiertas, accesible, cercana al pueblo, plural, transparente, eficiente y sin privilegios. Una corte que escuche a los pueblos indígenas, a los afromexicanos, a los grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad. Una corte que responda directamente a la ciudadanía. En suma, un auténtico tribunal de justicia y no solo un tribunal de derecho. A partir de este día, el compromiso de esta corte será ser cercana y accesible. No habrá muros que nos separe de la sociedad. Estaremos abiertos a escuchar a las víctimas, a recibir propuesta de la academia y de la sociedad civil, a dialogar con los pueblos indígenas y afromexicanos. Estaremos abiertos al escrutinio de los medios de comunicación y de la ciudadanía organizada. Estamos decididos a alcanzar este anhelo nacional. ¿De qué sirve ser sujetos de derechos si en la práctica no se garantiza el acceso a la justicia? ¿De qué sirve una reforma constitucional al sistema judicial si en los hechos los pueblos indígenas continúan siendo torturados, saqueados y despojados de sus propias tierras, incluso por el mismo gobierno? La autonomía que se reconoce solo en la ley corre el riesgo de quedarse solo en las letras. Hoy podemos celebrar avances, pero también debemos mirar con espíritu crítico lo que falta. Los pueblos indígenas y afromexicanos no necesitan favores ni migajas, llevan siglos exigiendo justicia y autonomía. La reforma constitucional y el nuevo rostro del Poder Judicial son pasos que abren esperanza, pero el camino todavía está lleno de retos. Nuevamente el ministro Hugo Aguilar invita para trabajar en conjunto y de esta manera facilitar la atención a todos los pueblos indígenas. Vamos a escucharlo. Esta Corte asume el compromiso de escuchar su palabra, de proteger sus derechos y de incluir su visión en la construcción de una justicia acorde con nuestra esencia pluricultural. A los pueblos les convoco a caminar juntos en este proceso para que nunca más la diversidad cultural de México quede fuera de nuestras decisiones. No se trata de un gesto de buena voluntad, sino de un cambio estructural. México es una nación diversa y esa diversidad por fin estará presente en la Casa de la Justicia Constitucional. Por ello, vamos a trabajar para que cada mexicana y cada mexicano, sin importar su origen, condición o lengua, encuentre en el Poder Judicial un hogar de confianza, un espacio de justicia que deje ser un camino enmarañado e incierto y se convierta en un sendero claro, accesible y justo para todos y todas. Los derechos no son regalos del poder, son conquistas de los pueblos. Y en este país diverso y multicultural, con historias de resistencia y dignidad, queda claro que el reconocimiento real hacia los pueblos indígenas no es un favor, es un derecho por el que se debe continuar luchando. Agradecemos a cada uno de ustedes por la escucha. En este programa No es un favor, es un derecho. Nos escuchamos en la próxima ocasión. Es un derecho que se gana con unión.
porque los derechos no se piden, se exigen. Este es un espacio del Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz, en colaboración con Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. Los derechos humanos son nuestra bandera. Cada lucha nos acerca a la frontera.